Muy bien, voy con esta. ¿Cuáles son las ventajas de crear alimentos transgénicos? Bien, hablamos sobre consecuencias negativas, vamos ahora a ver algunas positivas. Una ventaja es el control nutricional. Entonces, como se trata de alimentos modificados, los nutrientes que tienen se pueden mejorar o aumentar, de tal forma que se tenga un producto con más valor que el orgánico. Se tiene comida con más vitaminas e incluso con minerales y que normalmente no se encuentran en su composición original. Bien, esto con algunos alimentos, pero la verdad, con el paso del tiempo, los alimentos han disminuido pues los nutrimentos que tienen, han disminuido. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que te recomiendan que además de que obviamente trates de consumir lo más que puedas frutas y verduras, como esas frutas y verduras ya no tienen los mismos nutrientes que tenían antes, lo que te recomiendan es que complementes tu alimentación con suplementos alimenticios que contengan ciertas vitaminas o minerales que tu cuerpo necesita. Bien, otra ventaja es que se combate la desnutrición. Entonces, gracias a las propiedades modificadas que traen estos alimentos, es posible darle de comer a más personas porque se puede producir a más escala y llevar una dieta balanceada que incluso supera a las comidas tradicionales por los nutrientes que se le agregan. Y, por ejemplo, en países con problemas de hambruna, resultan bastante efectivos porque con solo arroz, frijoles o maíz es posible obtener las vitaminas necesarias para desarrollarse adecuadamente. Bien, otra ventaja es mayor duración, ya también lo comentábamos. Entonces, esta es una característica por las que suelen ser la opción de muchas personas en su capacidad para preservarse durante más tiempo de lo normal. Cualquier producto orgánico tiene un ciclo natural que sigue hasta el final, cuando se descompone y regresa a la tierra. Pero en el caso de la comida modificada genéticamente, estos ciclos se alargan, ya también les decía al principio de la sesión, se alargan lo necesario para poder aprovecharlos en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, si aquí producimos jitomates, por ejemplo, y los vamos a exportar a otros países, pues obviamente que me conviene que mi jitomate dure mucho más tiempo, porque si no ya va a llegar muy maduro o podrido y pues entonces ya económicamente no me beneficia. Bien, otra ventaja es que se utilizan menos pesticidas. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que ese producto ya es más fuerte a los pesticidas o herbicidas, entonces quiere decir que vas a utilizarlos menos. Otra ventaja es mayor producción. Entonces, debido a sus propiedades y resistencia, es posible producir comida sin la preocupación de que hayan pérdidas por culpa de insectos u otros factores, por lo que en la granja se pueden tener cosechas completas. Además, los tiempos para la recolección se reducen e incluso se pueden aumentar la cantidad que se obtiene cada temporada. Entonces, a ver, ¿cuánto tiempo te tardas en, no sé, en sembrar, pones semillas de jitomate, dejas que empiecen a germinar? ¿Y cuánto tiempo te vas a tardar desde que sembraste las semillitas hasta que tengas tu jitomate y ya te lo puedas comer? Entonces, a través de la ingeniería genética, ese tiempo que va a tardar en reproducirse un jitomate se puede hacer mucho más rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a poder hacer, digamos, o producir muchos más jitomates en menos tiempo. Y esos jitomates van a ser más resistentes a plagas. Ok, continuamos. Investiga en internet qué alimentos no existirían de forma natural si no fuera por la ingeniería genética. Permítanme. Perdón, antes de irme con esta, hubo otra pregunta que no se las puse, pero la voy a comentar aquí. Bien, hablamos ahorita sobre ventajas, ahora vamos con desventajas. Bien, voy a mencionar en forma general. Uno, las reacciones alérgicas que ya lo comentaba al principio. Entonces, normalmente tú no eras alérgico a tales cosas, pero al consumir alimentos transgénicos es posible que entonces ahora sí seas alérgico a diferentes alimentos, por ejemplo.
Otra es la cantidad en vez de la calidad, ya lo decíamos. Tanto, sí, se puede, a un alimento tú lo puedes modificar para que tenga mayor em, capacidad nutricional, como también puede ser lo contrario. Tal vez, a ver, tú te enfocaste en que se produciera velozmente y que fuera además fuerte hacia los pesticidas, hacia diferentes bacterias, etcétera. Pero no estás cuidando ahí su valor nutricional, que es lo que es muy común, muchachos, en los alimentos que nosotros consumimos, y ya lo comentaba también al principio. Es bien común que ya todo lo que nosotros aquí, pues ahora sí que tenemos en casa de frutas y de verduras, ya no tengan los mismos, el mismo valor nutricional que tenían antes, porque ya han sido modificados genéticamente y no se cuidó esta parte. Y por eso les digo que nos recomiendan que además de consumir lo más que podemos frutas y verduras, también acompañemos nuestra dieta con suplementos alimenticios que contengan pues esas vitaminas, minerales, etcétera, que les falta a nuestra dieta. Otro, problemas en la salud, ya lo habíamos dicho, por ejemplo, pues las alergias y que ya no va tu cuerpo a responder a los antibióticos. Otro, daños al ambiente. Y otro, que haya peores plagas. Entonces, si esta plaga antes atacaba fácilmente a los jitomates, pues ahora esa plaga va a evolucionar, digamos, y se va a convertir en una plaga mucho más fuerte de combatir. O sea, también ellos también generan, digamos, defensas y entonces va a ser muy difícil que la combatas. Ok, les voy a poner, creo que no les puse ahí una imagen. A ver, déjenme ver si tengo una imagen que... No. Ok, les voy a poner esta imagen. Entonces aquí podemos ver estos alimentos que miren, por ejemplo, estas fresas, ¿no? De afuera parece que es una fresa, pero si tú la partes, ves que es como, pues que es un kiwi, o vemos estas otras cebollas rojas. Por fuera yo digo que es una cebolla y la parto y es un kiwi. Entonces se pueden hacer cosas muy extrañas con esto de la ingeniería genética. Ahora sí vamos con la siguiente, de que investiguemos qué alimentos no existirían de forma natural si no fuera por la ingeniería genética. Bien, entre ellos tenemos, por ejemplo, a la soya. Entonces, se ha modificado la semilla para que sea más resistente a los herbicidas. Otro, el maíz. Se insertan genes en el genoma de la planta para hacerlo más resistente a los insectos. Otro, las carnes. Se busca incrementar el tamaño y el peso de los animales y también se acelera la velocidad de su crecimiento. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, muchachos, con esto de las carnes. Casi en cualquier carnicería ya las carnes tienen clenbuterol. El clenbuterol es en forma de sal, que entonces la consumen los animales y va a ocasionar que crezcan más, ¿no? Entonces, y más rápidamente. Entonces, por ejemplo, se van a volver más gordos y más rápidamente va a ser ese proceso. Pero entonces, ¿qué sucede? Que si tú consumes esa carne, pues tú también estás consumiendo clenbuterol y esto te va a traer problemas definitivamente a tu salud. Entonces, por eso es importante que lo menos que puedan consumir de carne, mejor. Es más, pollo es el que más sustancias dañinas tiene porque los producen a grandes escalas. Entonces, si tú el pollo lo tienes en tu casa y los alimentas, tú sabes con qué los alimentas, que con granos, que con, etcétera, dentro de tu casa, ese pollo sí es sano. Pero si tú lo vas a ir a comprar afuera, muy probablemente ya tiene ciertas sustancias que las utilizaron para que se reproduzcan más fácilmente, para que crezcan mucho más rápidamente, para que estén más gordos, etcétera. Todo eso te lo vas a comer y todo te afecta a tu salud. Aquí donde yo vivo, les digo que yo vivo en Apaseo del Alto, únicamente de todas las carnicerías que hay, yo solamente conozco una donde venden carne sin clenbuterol y es ahí únicamente en donde compro. Sí, la carne es un poco más cara, pero no importa, prefiero eso, ¿no? Porque mi salud lo vale, pero en todas las demás no. ¿Pero cómo sé esto?
porque un tío produce pues animales, pero entonces alguien le recomendó de esa sal que él desconocía y la empezó a utilizar. Entonces, él estaba vendiendo algunas reses a esta carnicería y en esa carnicería, afortunadamente, cuando van a comprar reses, les hacen primero la prueba, o sea, pues les sacan sangre, ¿verdad? Para checar si no tienen estas sustancias y al dar positivo ya no le compraron más. ¿Sí? Digamos que él ensució, digamos, a sus animales, ¿no? Les puso una sustancia que es perjudicial para la salud del humano. Pero pues es bien difícil que ustedes, obviamente que si llegan a una carnicería y les dicen, oigan, pero tiene clenbuterol, ellos, ellos probablemente sí lo saben, si sí o si no, pero ¿creen que ustedes que les van a decir que no? Pues no, ¿verdad? No les, más bien, no les van a decir que sí, les van a decir que no. Bien, otro es el trigo. En el trigo se busca que sea resistente a las sequías, herbicidas y más. Otro, las papas. Aquí se invalidan las enzimas del almidón para reducir su proporción. Otro, los tomates. Aquí se inhiben ciertas enzimas con el fin de lograr que su descomposición sea más lenta, que duren más. Otro, el arroz. Ahí se introdujeron 3 genes nuevos para lograr arroz con un mayor contenido de vitamina A. Otro, la calabaza. Se ha modificado para proteger a la planta contra los virus. Otro, el azúcar. Aquí se busca que la caña de azúcar, o la caña, pues, porque de ahí es donde proviene el azúcar que nosotros consumimos. Entonces se busca que la caña sea resistente a los herbicidas. Otro, los plátanos. Se modifican para que sean resistentes. Se cruzan aquí 2 especies para elaborarlos. Otro, la alfalfa. Si se fijan, son puros, incluso muchas de estas cosas que he mencionado las consumimos y entonces ya están modificadas. Entonces, la alfalfa, esa se ha alterado para hacerla resistente a herbicida Roundup. Ese es un tipo de herbicida. Otro, la leche. En algunos países se ha prohibido, pero a las vacas se le ofrecen una hormona para aumentar su producción. Otro, las naranjas. Estas son expuestas a una sustancia que apresura la degradación de la clorofila. Otro, el girasol. Se han alterado sus genes para que sea resistente a la sequía. Otro, la ciruela. Ahí se le han agregado sustancias para incrementar su productividad. Otro, el café. Ese fue modificado con el objetivo para incrementar su producción. Y otro, las uvas. Esas se modifican para eliminar las semillas e incrementar su resistencia. Ya ven que tenemos uvas con semillas y uvas sin semillas. Normalmente preferimos las que no tienen semillas, entonces pues están modificadas. Bien, vamos con la siguiente. ¿Qué es la clonación? La clonación es la reproducción de una célula o un organismo completo sin alterar su estructura genética. Esto es, una célula cuando se divide hace una copia exacta de su material genético y luego lo reparte entre las 2 células hijas. Cada una de las células hijas es el clon con la misma información genética. A ver, aquí estamos viendo una imagen. Aquí tenemos, dice, ovocito con núcleo. Entonces, recuerden que en el núcleo es donde está el ADN. Y después ya tienen ovocitos, pero sin núcleo, y a esos ovocitos le están inyectando o le están poniendo ya ciertos información genética, o sea, de ADN, para al final lograr reproducir, incluso, aquí está lo de la oveja. Entonces, es la reproducción de una célula o un organismo completo sin alterar su estructura genética. Ya lo mencioné que tenemos una célula y esa célula se divide y cuando se divide, las nuevas células que se han formado son idénticas a la primera. Bueno, la clonación es lo opuesto a la reproducción sexual. Entonces ya saben que para la reproducción sexual se necesitan básicamente de 2 cosas. Se necesita de óvulo y esperma. De esas 2 cosas y se le llama reproducción sexual.
Pero en la clonación no se requieren. Ahí no hace falta la aparición de dos individuos de diferente sexo. Los organismos resultantes de la clonación se llaman clones. Es decir, un clon es un conjunto de individuos genéticamente idénticos que provienen de un mismo ancestro. Siguiente, ¿cuál es la clonación terapéutica? Es la transferencia nuclear de células somáticas y es una técnica que permite obtener células madre embrionarias capaces de convertirse en cualquier tipo celular. Gracias a esta técnica con la que se clonó a la oveja Dolly, la que les comentaba, científicos estadounidenses han logrado ahora por primera vez en la historia generar células madre humanas con el mismo ADN que un adulto, o sea, que fueron clonados, que luego podría utilizarse con fines terapéuticos. Bien, ¿cómo se puede hacer esto? Bien, por ejemplo, cuando una persona tiene un hijo, te recomiendan que guarde las células madre, así les llaman, ¿no? O sea, de la placenta, pues ahí pueden extraer ese tipo de células y que las guardes. Y hay entonces laboratorios donde te las pueden guardar por años, tus células. Claro que eso es costoso, pero entonces, ¿qué pasa? Si en un futuro tú desarrollas un cáncer, entonces vas por tus células y te las colocan y esas células hagan de cuenta que son tan inteligentes que si tú, por ejemplo, tienes algún problema en tus riñones, esas células van a ir a tus riñones y te van a ayudar pues a combatir esa enfermedad o a regenerar esa parte o a combatir esa enfermedad. Muy bien, vamos con la siguiente que es geografía. ¿Alguna duda acerca de biología? Y si no, pues ya vamos con geografía. Espero que en general haya quedado claro qué es eso de la ingeniería genética, para qué sirve, qué causas tiene, o sea, beneficios y también las cosas negativas que contrae. ¿No? Muy bien, vamos entonces a geografía. Sesión 25, explotación y aprovechamiento de los minerales. Bien, la sesión de ayer estuvimos hablando acerca de la explotación en cuanto a madera, que es la forestal, pero también vimos acerca de la pesca. Entonces, ahorita vamos a ver acerca de los minerales. ¿Qué importancia tiene la minería para la economía de los países? Manos a la obra. Países productores de oro, plata, cobre, plomo, hierro y zinc. Esos son de los minerales más, ¿cómo les diré? Pues más importantes, ¿no? Que la gente valora más, pues. Entonces, aquí tenemos el oro, donde podemos ver cuál es el país número uno que tiene este mineral. Vemos a China. China casi está en todos, ¿verdad? Pues acuérdense que finalmente China es un país enorme. Después Australia, le sigue Estados Unidos, luego Rusia, Sudáfrica, Perú y Canadá. Bien, del cobre, en primer lugar vemos a Chile, vemos que pues no está México. Vamos a ver este otro, la plata, ahí sí, somos el primer lugar, México, luego le sigue Perú, luego China, etcétera. El plomo, en primer lugar China, luego Australia, etcétera. El hierro, en primer lugar otra vez China, no está México. Y zinc, ahí vemos que en primer lugar otra vez está China y en último lugar, bueno, en el séptimo está México. Entonces vemos que México se encuentra en 3, ¿verdad? Se encuentra en plata, en plomo y en zinc, que es de los países que más produce esos minerales. Bien. Define qué es la economía minera. Es la exploración y explotación de los recursos para el crecimiento económico de un país. Bien, vamos a ver este mapa, dice principales países mineros. Bueno, pues ahí podemos verlos: Canadá, Estados Unidos, México, Perú, etcétera.
Dice, en la siguiente tabla contesta lo que se pide. En el primer lugar tenemos la primera columna, dice países con su principal actividad y después minerales que se obtienen pues de esos países, ¿no? Se podían orientar con esta primera información que vimos aquí al inicio o también utilizando su mapa, lo que se les hiciera más fácil. Bien, empezamos con Canadá. Canadá vemos que produce oro, plata, cobre y zinc. Entonces es muy rico en minerales. Después, Estados Unidos. Estados Unidos produce hierro, cobre, plomo y zinc. Déjenme poner esto. Después, México. México produce plata, plomo, zinc y también oro en menor escala, pero también produce oro porque hay oro en sus minerales. Ajá. Perú. Perú produce cobre, zinc, plomo, oro. Bolivia, oro, zinc, manganeso y plata. Brasil produce bauxita, es otro tipo de mineral, hierro, manganeso y wolframio. Ese tipo de minerales, muchachos, cuando ustedes estudien química y vean la tabla periódica, pues se los van a aprender y van a conocer cuáles son sus características. Bien, en Chile, el cobre, hierro, molibdeno y manganesio. En Botswana, diamantes, níquel, cobre y carbón. En Sudáfrica, manganesio, oro, vandio, platino. Bueno, podría seguir hablando para llenar esta tablita, pero bueno, ya con esos, ¿no? Vamos a lo que sigue. Dice, con la ayuda del mapa contesta lo que se pide en el esquema siguiente. Bien, tenemos aquí un mapa y tenemos la simbología, que en este caso son los siguientes minerales: carbón, hierro, petróleo, plata, uranio, diamante, oro, cobre, bauxita y plomo. Y en este mapa tenemos ubicados en donde hay cada uno de esos minerales. Bien. En la primera columna tenemos a los yacimientos minerales y en la segunda a los lugares en donde se producen, en donde hay más bien ese tipo de minerales. Bien, vamos a comenzar. El carbón lo hay, vamos a identificar, es el puntito negro. Entonces el carbón hay en Rusia, en China y Estados Unidos, pero también hay en muchos otros países, ¿verdad? Incluso también en México, aunque un poco menos, porque vemos que hay países que tienen muchos puntitos. Por ejemplo, Rusia, fíjense cuántos puntitos de carbón tienen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que entonces hay, digamos, 6 minas en donde van a encontrar, o 6 espacios, sobre todo, en donde van a encontrar ese mineral. Hierro. El hierro, sobre todo, lo hay en Australia y en China. Después, el petróleo, ese en México, en Nueva Zelanda y también en Arabia Saudita. Otro, la plata, esa la encontramos México, está otra vez, Australia y Sudáfrica. Otra, el uranio, sobre todo en Canadá y Australia. El diamante en Sudáfrica, Congo y Rusia. El oro en Canadá, sobre todo, también hay mucho en Rusia, en Brasil y también hay en México. Cobre, México y Canadá. Bauxita, India, Rusia y Bolivia. Y el plomo en Australia y también en México lo encontramos. Bien, ¿qué es la minería? La minería es la actividad encargada de la exploración y aprovechamiento de los minerales que se encuentran en yacimientos, o sea, bajo la tierra. Los minerales, según sus aplicaciones, se agrupan en 3 grandes categorías. ¿Cuáles son? Bien, tenemos los metálicos, los combustibles y los no metálicos. Ahora, en el esquema, ¿cuáles son los metálicos
o mineral metálicos. Ejemplos de ellos son el oro, la plata y el cobre. Entonces, se les llama metálicos porque conducen la electricidad, muchachos. Entonces, a ver, les pregunto, del oro, la plata y el cobre, ¿cuál ustedes crean que sea el mejor conductor de electricidad? Oro, plata y cobre. ¿Cuál han escuchado que se utiliza, por ejemplo, en las casas? Lo tenemos en las casas. Cobre. Así es, el cobre conduce la electricidad con mayor facilidad y más velozmente, además de sus propiedades que es maleable, o sea, se puede doblar sin que se rompa. Entonces, por eso es un metal altamente preciado y que conduce la electricidad. Pero si no tuviéramos cobre en las casas, podríamos tener oro o plata. También son conductores de electricidad. Aunque bueno, el oro se va a romper mucho más fácil si tú lo doblas. Entonces, por eso es que utilizan también el cobre. Entonces, los metálicos son todos los que conducen la electricidad. Siguiente, ¿cuáles son los combustibles o energéticos? Bueno, pues esos son el petróleo y el uranio. Acuérdense que el petróleo lo utilizamos para muchas cosas, desde para, por ejemplo, producir gasolina y que los carros anden. Hay estufas que también lo utilizan, etcétera. Siguiente, ¿cuáles son los no metálicos o industriales y de la construcción? Bien, ejemplos de los que no conducen la electricidad son el yeso y la cal. Y sirven de paso pues para construcción, ¿verdad? Siguiente, minerales energéticos. ¿Qué son los minerales energéticos? Pues son fuentes de energía. ¿Por qué el petróleo es un recurso energético y para qué se utiliza? Es un recurso energético porque con él se produce gas, gasolina y diésel, entre otros, y se ocupa en el transporte y la preparación de alimentos, que es lo que también decíamos. Dice que investigues cuáles son los 10 países en donde están las mayores reservas de petróleo en el mundo. Bien, tenemos en primer lugar a Venezuela, le sigue Arabia Saudita, después está Canadá, Irán, Irak, Kuwait, Rusia, Emiratos Árabes, Libia y Nigeria. Entonces, sobre todo ahí es donde hay más petróleo. También lo hay en México, pero no tanto como en esos otros lugares. ¿Cuál ha sido la principal causa del crecimiento económico en Dubái? Bien, ese es una ciudad en la India. La India también, así como nosotros, tiene grandes desigualdades en cuanto, pues, económicas. Pero entonces en Dubái es un lugar que creció rapidísimo y es un lugar muy costoso, muy, muy moderno. Y la principal causa de su crecimiento económico, porque hay mucho dinero ahí en Dubái, se mueve mucho dinero, es la explotación de petróleo y también de gas natural. Por eso es rico. Bien, nuestro país es rico en petróleo. Bien, tenemos ahí varios lugares en donde se encuentran este petróleo, que sobre todo es alrededor del Golfo de México. Dice, para la extracción de petróleo, Pemex cuenta con 193 plataformas marinas, equipadas con brocas para perforar el subsuelo hasta llegar al yacimiento. Al abrir un pozo se instalan los ductos y el hidrocarburo se extrae, o sea, ductos son, por ejemplo, como... ¿cómo se llaman? Pues por donde se van a trasladar, por donde se va a trasladar el petróleo, ¿no? Como tubos, hagan de cuenta. Y entonces se extrae aprovechando la propia presión del yacimiento, con lo que se recupera hasta 30% del contenido. Después se inyecta aire para poder sacar hasta un 45% adicional. No sé si escucharon ustedes hace como 2 semanas, o como una semana, ¿verdad? Que creo que fue en Campeche, ¿no? Que explotó uno de esos ductos e incluso, bueno, está el mar, pero tú ves ahí en medio cómo está el fuego saliendo. No sé si escucharon. Y bueno, esta es una catástrofe ecológica, porque imagínense acuérdense que en el mar hay mucha vida también,
entonces contamina inmediatamente el mar y pues también el subsuelo, ¿sí? Entonces, vi que muchos se burlaban por esto, ¿no? Sí, ya ven que cuando hay una noticia nosotros podemos poner like o que nos da risa o cualquier cosa. Entonces muchos se burlaban de eso y digo, ¿cómo les puede dar risa una situación de esta? Claro, que son personas que entonces también entiendo, su preparación académica no les da, pues para que ellos se den cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Digo, a mí siempre me van a interesar otras especies y en general todo lo que tenga que ver con la vida. ¿Mm? O sea, tengo este nivel de raciocinio. Que lo que suceda me afecta definitivamente. Entonces no es, ay, pues acabo, cortaron ese arbolito, ¿qué me va a afectar a mí? Claro que me afecta. Quitaron todas esas flores, por supuesto que me afecta, porque las flores, pues acuérdense que son muy importantes para las abejas. Cada vez tenemos menos y ya habíamos visto que son los seres vivos considerados como con mayor importancia. Bien, contesta lo que se pide en el siguiente esquema. ¿Cuáles son los principales minerales del mundo? El oro, la plata, cobre, aluminio, plomo, zinc y fierro. ¿Qué lugar ocupa México en la minería a nivel mundial? Está entre los primeros 12 lugares del mundo. Entonces, a veces, dependiendo qué mineral, pues se encuentra en un mejor lugar, en una mejor posición o en una posición más baja, pero en general tenemos mucho acerca de la minería aquí en México. Siguiente, ¿qué le sucede a la tierra con la extracción de minerales? Recuerden que tienen que excavar para llegar a esos minerales. Entonces, ¿qué le ocasiona a la tierra? Pues la destrucción de la corteza terrestre, la contaminación de las aguas, la afectación a la flora y a la fauna del entorno. Bien, la minería de México en el mundo, para terminar. ¿Cuáles son los principales productos de la industria minera? Los principales son los combustibles, plásticos y cristales. Entonces, a partir de la industria minera vas a poder tú generar plásticos. ¿De dónde viene el plástico? Pues del petróleo. Necesitas petróleo para producir plásticos que son tan contaminantes. Siguiente, menciona los principales países productores de minerales metálicos. Tenemos a China, México, Chile. También decíamos que Canadá y hay otros países, ¿verdad? Pero podemos poner estos. Y por último, menciona cuáles son los minerales metálicos que más se produce en México. Tenemos al oro, la plata y el cobre, que ya los habíamos mencionado. Bien, ¿alguna duda, muchachos, acerca de este tema, de la minería? Bueno, del uso de diferentes metales, ¿no? Ok, vamos entonces a la última materia, que sería la deformación. Bien, secuencia 15, autoridad y poder público. Tal vez se les haga algo, pues, aburrido, ¿verdad? Por ejemplo, en la clase de ayer que estuvimos hablando de qué hace un diputado, un senador, etcétera. Pero es importante que lo conozcamos. ¿Para qué? Para que les decía que como ciudadanos nuestras decisiones sean informadas. Y, por ejemplo, cuando yo ejerza el voto, mi voto sea informado, sepa por qué estoy votando por este y no por este. Bien, número 1. ¿Qué es una autoridad? Los poderes públicos son los distintos poderes del Estado en una república y dicho poder surge de la necesidad de los seres humanos de vivir entre nuestros pares y de hacerlo en relativa paz y orden. Por eso es necesaria la presencia de una autoridad consensuada que suplante a la ley del más fuerte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me paso un alto, pero hay una autoridad y me van a parar y va a haber consecuencias. Entonces, yo no puedo pasar a esa autoridad. Digo, eso sería lo ideal. Yo no puedo porque por eso lo pusieron a él ahí, para que esté checando que estemos manejando de forma correcta, ¿verdad? No rebasando los límites de velocidad, no manejar ebrios, que traigamos la licencia de conducir, etcétera.
Todo poder público emana del Estado y en un sentido más fáctico o material de los órganos o instituciones que lo conforman. Se rige estrictamente por un ordenamiento jurídico, es decir, por un conjunto de leyes mediante las cuales la sociedad ha acordado regirse. Por ejemplo, si yo voy a empezar a manejar es porque yo ya conozco la ley de tránsito, ¿verdad? Ahí va, en ese documento voy a encontrar diferentes leyes que me dicen, por ejemplo, que si yo ando conduciendo dentro de un pueblo, pues que no supere los 30 kilómetros por hora, por ejemplo. También incluso me dice a cuánto puedo, velocidad mínima y máxima cuando voy a manejar en una autopista o en la carretera y demás. Te va diciendo cómo, obviamente, traer el cinturón de seguridad y te da demás recomendaciones que si tú las sigues, es probable que evites los accidentes. Entonces, también nosotros debemos conocer esas leyes. Bien, también se le llama poder público a la facultad del Estado de coaccionar a los ciudadanos para que sigan las leyes y de tomar decisiones en pro del bienestar colectivo. O sea, es la capacidad que tiene el Estado para defenderse y regularse a sí mismo. Por lo tanto, se encuentra repartido de manera desigual entre los organismos públicos de la sociedad, jerarquizando así a algunos por encima de otros, dependiendo de su nivel de importancia colectiva. Siguiente, ¿qué es el poder público? Permítame. No, vamos con la 3. ¿A qué se le conoce como el Congreso de la Unión? A los 3 poderes que tenemos, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Dice, las 3 ramas del poder público tienen la misión de vigilarse mutuamente y servir de contrapeso a las decisiones de las demás, así como legitimarse las unas de las otras y crear un Estado equilibrado, aquí le faltó la E, libre de autoritarismo, y dichas ramas del poder son el Ejecutivo. Vamos a hablar de una por una. Bien, el Poder Ejecutivo representa la conducción política del gobierno, que recae en manos de un presidente. Entonces, el presidente entra dentro del Poder Ejecutivo. También primer ministro o afines, electo por voluntad popular. Al menos esto sucede en los gobiernos democráticos como el nuestro. Y forman parte de él también el tren ministerial, los gobernadores, alcaldes, o sea, los presidentes que tenemos en cada municipio, intendentes y los presidentes de los distintos organismos públicos designados por el presidente. Y todas estas figuras pueden ser removidas de su cargo por los demás poderes mediante procedimientos establecidos en la Constitución. Entonces, si están haciendo algo mal, se pueden quitar a esos presidentes. Bien, entonces vamos con el siguiente, que es el legislativo. El poder legislativo de México se deposita en un Congreso General que se divide en 2 cámaras, una de diputados y la otra de senadores, y se ocupa de redactar las leyes. Bien, el mismo nombre te lo dice, legislativo, legis, pues viene de leyes. Legislar es hacer leyes. Entonces implica crearlas, derogarlas, o sea, no aceptarlas o corregirlas. Dichas leyes pueden ser temporales o permanentes y en ocasiones pueden ser vetadas por el presidente o declaradas inconstitucionales por los tribunales judiciales cuando contradicen lo establecido, acuérdense, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna. Digamos, es la ley de leyes y de ahí se va a desprender todas las demás leyes, decretos y todo eso que nos rige. Bien, este poder recae sobre el Parlamento, cuyos miembros son elegidos por votación popular entre las distintas fuerzas políticas del país. Entonces, también elegimos nosotros a diputados y a senadores. Y por último, tenemos al Poder Judicial. Este se encarga de la administración de la justicia, o sea, de interpretar lo establecido en la Constitución y las leyes para hacerlo valer. Esto implica evaluar casos
llevar investigaciones, imponer sanciones y otorgar compensaciones. Entonces, lo que decíamos del caso de Justop, el poder que se está haciendo cargo de juzgarla, pues es el judicial. Este poder suele estar constituido por un árbol jerárquico de tribunales y jueces, designados generalmente por el poder legislativo o el ejecutivo y estructurado en distintas salas o cortes para atender cada asunto específico que requiera de la ley. Muchachos, si se nos desconecta, nos volvemos a conectar. Ya no nos falta tanto. Entonces, si nosotros tenemos cualquier problema, por ejemplo, incluso entre vecinos y no se pueda resolver, en caso de que sea un problema pues mayúsculo, podemos incluso nosotros demandar o ser demandados, por ejemplo, si estamos invadiendo propiedad ajena. ¿Y a través de qué poder? Pues el judicial, porque ese se va a encargar de impartir la justicia. Bien, siguiente. ¿Qué es el Estado de Derecho? Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y es básicamente el acceso a la justicia y el respeto de los derechos fundamentales o constitucionales. La clave para que este funcione es que todos los poderes públicos se sometan íntegramente a las leyes y que reconozcan las garantías